¿Cuántos testimonios de hermanos en Cristo que pasan por circunstancias no tan agradables terminan en buen puerto? La forma en que hoy podemos decidir transitar situaciones que llegan o no a ser una carga son totalmente diferentes a haberlas vivido sin Cristo. Porque no solo cambia nuestra condición de desconocidos a hijos de Dios, sino con esto la forma de ver toda circunstancia. Miriam Rostanpur y Marzieh Amirizadeh, ambas provenían de familias musulmanes en Irán. Con el pasar del tiempo llegaron a los pies de Cristo y llegaron a ser amigas. Decididas a compartir el Evangelio, emprendieron viajes a distintos lugares para llevarles la verdad a las personas. Lo particular en Irán es que está, o bien se promueve el Nuevo Testamento, pero en una versión musulmana, donde tergiversan, donde distorsionan la palabra de Dios, presentando a Jesús como si fuera solamente y nada más un profeta más. El Evangelio en Irán es causa de encarcelamiento y de muerte. Uno de los viajes de Meriam y Marzieh tenía por destino Teherán. Allí predicaron y repartieron 20.000 ejemplares de la Biblia, y en un lapso de 3 años fueron arrestadas y puestas en la cárcel de Evin. Uno de los objetivos que tenían en Teherán era predicar a prostitutas. En Irán la prostitución es castigada con muerte, por lo tanto para ellas era difícil encontrarlas. En Evin se encontraron con que la cárcel estaba llena de prostitutas. Consideraban la cárcel como el mejor lugar antes que estar afuera para predicar a personas que necesitaban el Evangelio. Es increíble ver cómo estas hermanas, antes de ser encarceladas, oraban para que Dios las guiara a quién predicar y no encontrarse con algún informante de la policía, que luego las delataría ante la justicia. Y en la cárcel se encontraban con personas que venían una tras a preguntarles por qué habían sido encarceladas. El resultado, predicaban el Evangelio. En una entrevista que cuentan en su libro Cautivas en Irán, Marzieh relata que en una ocasión su interrogador estaba muy enojado con ella. A esto él le preguntó que por qué hablábamos con los presos acerca de Jesús. Y yo le dije, hablamos con las prisioneras sobre Jesús porque nos arrestaron y encarcelaron. Y las prisioneras son curiosas. Ellas nos preguntan y quieren saber, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu cargo? ¿De qué te acusan? Así que tenemos que explicarle el Evangelio. Mientras escuchaba estas palabras de un hermano que compartía el testimonio de aquellas hermanas, pensaba en el primer punto que me gustaría resaltar. Dios es soberano aún sobre mis dificultades. Y así quisiera que leamos Filipenses capítulo 1 versículos 12, 13 y 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Podemos ver cómo la mente de Pablo no estaba envuelta en el afán de sentirse decepcionado por haber conocido a su Señor, dado que el haberlo conocido lo encaminó a donde se encontraba mientras escribía la carta a los filipenses. Su mente estaba con la mira puesta en Cristo, consciente de que toda persona tiene una misma necesidad: Jesús. Seguramente Pablo habría escuchado que los hermanos en Filipos estaban con cierta incomodidad al enterarse sobre el juicio y encarcelamiento que había tenido. Y él quería hacerles saber que aquellas cosas y otras más no fueron de tropiezo ni de estorbo, más bien sirvieron
para el progreso del Evangelio. Quizás muchas veces nos suceden cosas que consideramos que son un estorbo, pero no cabe duda que aún de ello, Dios tiene un plan para que podamos proclamar su gloria. Recuerdo una ocasión cuando volvía del trabajo en bicicleta y no hice ni la mitad del camino que se me pinchó la rueda delantera. A pocos metros una camioneta me hizo señas para que cargue la bici y me suba. En principio estaba re contento porque no me iba a ir caminando los casi 11 kilómetros que me restaban para llegar a casa. Por otro lado, no dejaba de pensar, tal vez Dios permitió esto para que pueda predicarle a la persona que tengo enfrente. Al cabo de unos segundos terminé de comprender que ese era el propósito por el cual tuve que caminar con mi bici al lado. Pude compartirle a aquella persona sobre Jesús y aquella situación que resultaba en una molestia terminó siendo causa de alegría por haberle predicado a alguien sobre Jesús. El versículo 13 nos lleva al segundo punto, pero antes leámoslo nuevamente. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Para que Pablo haya entendido que todo lo que sucedió, todo lo que le sucedió, sirvió para el progreso del Evangelio, primero tuvo que hacer patentes sus prisiones en Cristo. Entendió que se parecía más a Cristo cuando perseveraba en medio de la aflicción. Cuando hablaba con otros presos, guardias y demás, no se quejaba, sino que daba testimonio de que sus prisiones, lo que le sucedía, eran a causa de Cristo. Lo escuchábamos también en la vida de aquellas hermanas. El segundo punto afirma que nuestras prisiones son en Cristo. Pablo más adelante le recuerda a los hermanos que no solo han sido llamados a creer en Cristo, sino a padecer por Él. Y ahora, ¿qué sucede cuando vienen a nuestra vida aflicciones? Aquellas pasajeras prisiones, donde tal vez no nos encontremos literalmente dentro de una cárcel, pero llegamos a pensar de una forma que nos sentimos como en una prisión. ¿Buscamos parecernos más a Jesús? ¿O descuidadamente solo hacemos un inconsciente alarde de nuestro yo? Donde nos cegamos y solo queremos salir rápidamente de la prueba que se encuentra presente en nuestro día. Quizá dure semanas o meses. Tal vez en la mayoría de las ocasiones no le hablamos a otros sobre Jesús, pero eso no quita el hecho de que puedan observar nuestra manera de sobrellevar cada situación y cada prueba. Porque cuando digo que para mí el vivir es Cristo, no es solo una cuestión de palabras, sino también de cómo llevo mi vida. En último lugar y tercer punto de esta lectura, las prisiones son causa de ánimo para la predicación. De seguro no sufrimos el mismo grado de persecución que otros hermanos en otras partes del mundo. El ver a Pablo, el ver a aquellas hermanas en Teherán me animan a predicar y, y a llevar mi vida reflejando a Cristo. Y de seguro animan también a cada uno. También puedo considerar cómo las palabras de Pablo en Filipenses 1:21 son una realidad en aquellas vidas al leer la porción de hoy y aquel testimonio. A cada momento y más cuando me sienta en prisiones, yo quiero poder decir, para mí el vivir es Cristo. Aún
Cuando nos sintamos en el lugar más bajo debido a aflicciones, podemos considerarlo el lugar más hermoso para reflejar a Cristo en nuestro sufrimiento. En la serie de devocionales que restan de esta porción, de los versículos 12 al 30, vamos a seguir meditando cómo en la vida de Pablo y en la nuestra podemos decir que para mí el vivir es Cristo. Que tengan un hermoso y bendecido día.